Bienvenidos al nuevo tutorial Nargesa de la punzonadora MX700, caracterizada por su robustez y versatilidad. Puede realizar múltiples funciones de trabajo como punzonado en chapa, pletina, tubo, ángulo, perfil U, T, UPN, IPN, doblar, cortar, embutir, troquelar, curvar, estampar, abocardar tubo. Puede adaptarse cualquier tipo de matriz, incluso fabricada por el propio cliente. Su versatilidad y fácil uso la convierten en una máquina indispensable para una empresa del mundo del hierro. Para punzonar, primero introducimos la matriz y la atornillamos con la llave. Introducimos el punzón en la tuerca correspondiente y atornillamos fuerte. Para centrar el punzón, bajamos el pistón en modo manual, levantando el portamatrices hasta introducir el punzón dentro de la matriz. Seguidamente, centramos la base con el punzón y atornillamos el portabases. Bajamos el punzón en modo manual, ajustando el final de carrera inferior hasta introducir el punzón 2 milímetros dentro de la matriz. Es muy importante no descender más el punzón de lo indicado. Colocamos los topes a la medida deseada. Muy importante, lubricar el punzón y la matriz para mayor durabilidad del mismo cada 200 punzonados aproximadamente. El diámetro del punzón siempre debe ser superior al espesor de la chapa a agujerear. Esta es una de las principales causas de rotura del mismo. En dependencia de la medida del punzón, utilizaremos una u otra placa para mejorar la extracción y evitar posibles deformaciones en la pieza. El final de carrera superior lo ajustaremos hasta que el punzón se introduzca en el extractor. El utillaje para agujerear ángulo nos permite aproximarnos al máximo a la pared del ángulo u otro perfil. La matriz de despuntar nos permite realizar cortes a 90 grados en todo tipo de chapas y perfiles a diferentes longitudes, ajustando los topes laterales independientemente a las medidas deseadas hasta 150 milímetros.
El útil de plegado de 170 milímetros tiene dos aberturas. Una de 56 milímetros que nos permite plegar chapa gruesa de 6 a 15 milímetros. Y la otra V de 26 milímetros para plegar espesores de 0,5 a 5 milímetros. El grado de plegado se regula en función de la altura del final de carrera de la máquina. Para doblar hasta 300 milímetros disponemos de un útil con diferentes aberturas que admite el plegado de chapa de 0,5 a 20 milímetros de espesor. La matriz consta de dos radios diferentes, uno mayor para chapas de espesores gruesos y otro menor para espesores más pequeños. En dependencia de los gruesos que utilicemos, la matriz abre más o menos. Cuanta más pequeña sea la abertura, menor es el espesor de chapa que podemos doblar. El abocardado de tubo siempre ha sido un trabajo lento y laborioso. Con estas matrices, en 2 golpes tenemos la pieza terminada y lista para ser soldada. La matriz de corte vertical permite cortar chapa y pasamano de 0,5 milímetros hasta 20 milímetros en una longitud máxima de 200 milímetros. Importante para un buen corte y un buen funcionamiento, ajustar los 2 tornillos sufridores con su contratuerca. Montamos el punzón de la rejilla de ventilación con la chaveta. Acercamos el punzón sin llegar a colisionar. Centramos y ajustamos al máximo una contra la otra para obtener un buen corte.
Con esta matriz podremos realizar todos los orificios que se necesiten, en dependencia de la pieza que vayamos a fabricar. Para realizar flechas en tubo, graduamos el final de carrera superior a la medida del tubo. Descendemos la matriz sin llegar a colisionar, dejando el espacio suficiente para el aplastamiento. Es importante centrar los dos topes laterales para que la flecha salga completamente recta y ya tendremos la máquina preparada para trabajar. La matriz de barra redonda puede cortar acero, inoxidable, cabilla y otros materiales hasta 35 milímetros de diámetro. La matriz de tornapuntas para vallas se utiliza en dos operaciones. La primera corta y aplasta. La segunda realiza el agujero en dependencia de la medida del punzón que escojamos. Con la matriz de cortar ángulo podremos realizar cortes rápidos y perfectos a 90 grados. Añadiendo dos guías, una a derecha y otra a izquierda, podemos cortar también a 45 grados. Fabricamos todo tipo de matrices de orejetas para realizar piezas de diferentes longitudes, anchos, espesores, con o sin agujeros, de un solo golpe. La matriz corta el principio de una pieza y el final de otra. Esto permite que con la misma matriz podamos fabricar piezas de diferentes longitudes. La MX700 admite cualquier tipo de matriz para troquelar diferentes formas, como la matriz de flechas para fabricar vallas de una forma económica.
También disponemos de matrices para redondear las esquinas a las chapas en diferentes radios. Robustez, fiabilidad, versatilidad, fácil uso, rápida preparación, escote de 350 milímetros, carrera del pistón de 160 milímetros, una amplia mesa de 600 por 350 milímetros con un orificio central para la evacuación de piezas convierten a la MX700 en una de las mejores punzonadoras del mercado. Ajustamos el final de carrera superior a la medida deseada. Accionamos la máquina en modo automático. El pistón se desplaza hasta el límite superior. Ajustamos el final de carrera inferior y procedemos a realizar la operación. Contador de piezas incorporado. En modo manual, el pistón solo desciende, no retrocede. Se utiliza para centrar y montar las diferentes matrices. En el modo automático, el pistón baja y sube automáticamente. Dispositivo de seguridad. Cuando la luz roja está activada, podemos trabajar con la máquina sin la pantalla de protección. En el momento que desactivamos dicho dispositivo, solo podemos trabajar con la pantalla de protección bajada. Una de las mejores prestaciones de la máquina es poder adaptar cualquier tipo de matriz de forma muy simple. Solo con una tuerca y un adaptador podemos fijar cualquier matriz por la parte superior. Seguidamente, les vamos a mostrar algunas de las aplicaciones de todo tipo realizadas para clientes Nargesa, desde pequeñas empresas hasta grandes multinacionales de la automoción como Ford y Nissan.
Gracias de parte de todo el equipo Nargesa.